Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de Herbert George Wells, el visionario autor considerado el padre de la ciencia ficción moderna. Sus novelas y relatos han trascendido el tiempo y continúan inspirando a cineastas y audiencias por igual. En este video exploraremos las mejores adaptaciones cinematográficas basadas en las obras maestras de H.G. Wells, desde invasiones alienígenas hasta viajes en el tiempo. Prepárate para un recorrido por mundos extraordinarios, ideas revolucionarias y efectos especiales que han dejado una marca imborrable en la historia del cine. La Guerra de los Mundos ha sido adaptada varias veces a programas de radio, musicales y largometrajes. Infamemente, Orson Welles dirigió un programa de radio que causó un gran revuelo en 1938. En 2005 se estrenó la adaptación de la historia de Steven Spielberg, protagonizada por Tom Cruise, que recaudó la increíble suma de $603 millones. La historia narra una invasión alienígena de una especie altamente avanzada que parece anunciar el fin del mundo, pero a medida que se desarrolla, los extraterrestres se enfrentan a su mayor desafío de la forma más insólita. Si bien tuvo un alto presupuesto de $132 millones, La Guerra de los Mundos fue un éxito rotundo, recibiendo 3 nominaciones al Oscar y convirtiéndose en un éxito de taquilla. La película sí supuso un cambio importante, ya que Spielberg tuvo a los extraterrestres escondidos en la Tierra durante años, algo que no era lo que Wells presentó en su historia original. El hombre que podía obrar milagros puede que se acerque más al ámbito de la fantasía, pero de nuevo aplica elementos ficticios a preceptos científicos en una época en la que ninguno de los dos géneros estaba bien definido. La adaptación de 1937 se inspiró en un cuento escrito y publicado por Wells en 1898. La historia gira en torno a un hombre al que los dioses le otorgan poderes milagrosos para realizar hazañas imposibles y demostrar la valía de la humanidad. La adaptación enriquece la historia para crear un largometraje, pero los elementos fantásticos se vinculan con la temática de la historia original de Wells y la convierten en una película cautivadora. Lo que hace tan importante a esta película es que Wells trabajó en el guión, revisando el original y añadiendo nuevos toques sobre sus frustraciones socialistas con la clase alta británica y el auge del fascismo en Europa. Considerando que la trama gira en torno a un personaje invisible, ha resultado difícil adaptar El Hombre Invisible satisfactoriamente al cine en varias ocasiones, pero una de las mejores versiones de la historia llegó en 2020. Hay varios cambios y la película se inclina más hacia el lado del terror de la historia, pero logra transmitir la sensación de ciencia ficción y cómo puede ser la verdad sobre obtener el poder de volverse invisible de una manera integral y completa. Cuando El Hombre Invisible se estrenó en 2020, se pretendía que conectara con las películas del universo oscuro, pero terminó siendo una producción independiente cuando Universal decidió cancelar por completo la franquicia de Mundos Compartidos. Sin embargo, mientras que las películas anteriores como Drácula, El Hombre Lobo y La Momia fracasaron, El Hombre Invisible fue un gran éxito. La película es una gran historia de empoderamiento femenino y venganza, utilizando la historia de H.G. Wells como base. En 1936, El Porvenir se estrenó como un análisis de los acontecimientos sociales y políticos y su posible desenlace en el futuro. A diferencia de muchas películas de H.G. Wells, esta se basó en un libro completamente nuevo. El libro que la inspiró se publicó unos años antes, en 1933, titulado La Forma del Porvenir, con elementos de otras historias. Lo singular de esta adaptación es que el libro no era tanto una historia de ficción, sino una discusión escrita en forma de novela.
Tras su estreno, la película cosechó elogios de la crítica y muchas de las ideas destacadas en ella siguen siendo vigentes en la actualidad. H.G. Wells figura como el único guionista de esta adaptación, lo que la convierte en una de sus obras cinematográficas más destacadas. El Porvenir sigue la historia del mundo cuando estalló una guerra en 1940, pero a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, esta no termina cuando el mundo sigue luchando en la década de 1960, aunque ya nadie sabe por qué. La película recibió elogios universales y fue vista como una precursora de 2001, Una Odisea del Espacio. La segunda adaptación al inglés de La Isla del Dr. Moreau se estrenó casi 50 años después de La Isla de las Almas Perdidas. La película hizo un valiente esfuerzo por adaptar la historia original, pero quizás debido al gran avance de los efectos especiales y a que otros estrenos contemporáneos como Star Wars y Star Trek revelaron la eficacia de su uso, la película recibió críticas negativas por la mala calidad de sus efectos especiales. En la versión de 1967, Burt Lancaster interpreta al protagonista Moreau y la historia sigue demostrando ser una adaptación fiel de la obra que la inspiró. 20 años después, se estrenó otra versión con Marlon Brando y Val Kilmer como protagonistas, pero fue destrozada por la crítica y no logró honrar la historia de H.G. Wells tan bien como la versión anterior. Esta película fue fiel a la historia de Wells más que La Isla de las Almas Perdidas, pero los efectos especiales decepcionaron al final. Aunque Time After Time no fue una historia escrita por H.G. Wells, sí lo presenta como protagonista principal de una aventura que amplía la historia de la máquina del tiempo. La novela, escrita por Carl Alexander, se publicó en 1979 y se convirtió en película ese mismo año bajo la dirección de Nicholas Meyer. En una realidad donde Wells logró construir una máquina del tiempo, persigue a Jack el Destripador a través del tiempo para poner fin a sus terribles fechorías. Protagonizada por Malcolm McDowell como Wells y David Werner como el Destripador, la película se desenvolvió con entusiasmo en su premisa y recibió elogios generalizados tras su estreno. Se trataba de una película inusual que tomaba personajes reales y los convertía en héroes de una historia de fantasía y ciencia ficción, en lugar de que los personajes originales simplemente los conocieran como suele preferirse en el género. La crítica admiró la película, otorgándole una puntuación del 88% en Rotten Tomatoes, destacando las actuaciones de McDowell y Werner. En 1933 llegó la película más famosa de H.G. Wells, El Hombre Invisible. El director James Whale convirtió la novela en una desgarradora historia de terror y ciencia ficción sobre un hombre que se vuelve invisible sin posibilidad de revertirlo y enloquece. La calidad de los efectos visuales para una película sobre un personaje invisible realizada en 1933 es notable y le valió elogios de numerosas publicaciones, no solo por la originalidad de la historia y la calidad de las actuaciones, sino también por los efectos especiales empleados a lo largo de la película. El Dr. Jack Griffin, interpretado por Claude Rains, pasa rápidamente de bromas inofensivas a asesinatos sin sentido en esta emocionante pieza de la historia del cine. Sigue siendo una de las películas clásicas de monstruos de terror de Universal más violentas, ya que Jack Griffin tiene más muertes que casi cualquier otro villano en la historia del cine de terror, con más de 105 gracias al descarrilamiento del tren. Aunque a menudo queda por detrás de Drácula y Frankenstein en las conversaciones, esta película de H.G. Wells se mantiene firme y sigue siendo una obra maestra del cine de terror casi 100 años después.